El miércoles voy a agarrar, porque hoy tengo que dar clase. Yo sí, miércoles voy a dar. Por tu carita, visto que encontraste algo. Yo estoy muy decepcionada. Por tu carita me vas a conseguir algo. Te puedo hasta subir, hay un cálculo que se hace. Y para que vean que no está todo en internet, para que vean nomás. Sí. Todas las informaciones serias no están en internet. ¿Qué hora tienen, gente? 1:10. 1:10. Vamos a comenzar entonces. En honor a la continuidad. Y bueno, gente, vamos a hablar de un tema muy interesante, o sea, a mí me gusta ese tema que vamos a hablar ahora. Pero antes de hablar del tema, quiero hacer una consulta. Buenas tardes, ¿cómo están? Recuérdense que todo lo desarrollado cae en la prueba parcial de la otra semana, ¿sí? Hasta el viernes lo que desarrollo, cae eso, ¿sí? Hasta la última clase. Entonces vamos a ver si me entienden. Si están entendiendo bien la pregunta que le voy a responder, porque el examen como es, va a ser de completa, falso verdadero, parea, y la última parte que tiene más puntaje es de escriba. Recuérdense que el examen tiene que ser en español. ¿En qué idioma tiene que ser el examen? Español, porque son documentos. Y voy a justificar, porque a mí me gusta justificar, fundamentar, aclarar. ¿Por qué eso? Porque vamos a recibir la visita de quién. Y si ve un alumno que rindió en portugués, ¿qué pasa con la acreditación? Perdemos la acreditación, entonces perdemos nuestro metro. Entonces les aclaro bien del por qué. Porque a los 45, ¿a quién le va a resultar positivo eso? Que los alumnos que ustedes tengan diploma acreditado, va a pesar más. El diploma de acreditación pesa en cualquier lugar del mundo, pesa más. Porque, como le digo, voy a comprar un producto. ¿Cuál es el producto de la universidad? ¿Cuál es el producto de la universidad? Los egresados. Si los egresados tienen el sello del metro, la facultad, ¿bueno o no bueno? ¿Quién no tiene peso? Pero recuérdense eso entonces para no fundir el trabajo que estamos haciendo todo, el equipo está en eso, quiero que entiendan bien de que tiene que ser en español. Ustedes estaban conscientes de eso, sabían que iba a estar en nuestro país y cada país tiene su marco legal. Entonces el idioma oficial del Paraguay es el guaraní o el español. Si quieren hacer en guaraní no hay problema, pueden escribir en guaraní también. Entonces guaraní y español. ¿Por qué? Porque hay partes del examen que tienen mayor puntaje que infelizmente se van a anular si está en qué idioma está, si está en qué idioma se va a anular. Y mejor. Ay, desculpa, porque eu vim do médico. ¿Ya? Entonces saben, están conscientes de eso, ¿se entendió? Bueno, entonces hagan la pregunta, si entendieron bien, va a ser fácil. Yo tengo un paciente que debe ser sometido a un contraste. Recuérdense que el rayo X para nosotros es simple, ¿por qué? ¿Por qué nos lleva? Contraste. Pero la verdad sabemos que nosotros que existe un rayo X simple. Entonces el paciente va a leer y va a decir rayos X simples. ¿Qué va a pensar que es? Y sabemos que eso es verdad. Pero eso queda para nosotros somos médicos. Nuestra información es nuestra, ellos no tienen esa formación. Felizmente ellos no tienen los 6 años de estudio que ustedes tienen. Entonces va a ser muy difícil. Entonces, y tomografía, si pongo tomografías simples, es una... Entraron más, pero después traté de llegar ahora, 10 minutos de la tolerancia. No podemos estar interrumpiendo cada rato la clase. Gente, por favor, estamos casi terminando el semestre. La semana que viene el examen. ¿Qué hora es el horario de entrada? Pido encarecidamente que si se atrasan, no entren más, por favor, ¿sí? Porque interrumpen la clase. Ya no somos niños, ¿no? Entonces, 1:10, ¿qué hora tenés? 1:14. Ahí está. La hora se respeta, la hora. Yo no voy a comprar ahí D'Angelo, ¿cómo se llama? Donatella 4 minutos de tiempo. No hay más cómo, ¿sí? Entonces, por el bien del grupo.
la hora, se respeta la hora. Una falta de respeto a los compañeros. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí también, ¿existe la radiografía simple? No. Pero para nosotros la radiografía y tomografía simple, ¿qué significa? Sem contraste. Menos complexo, mas ela também. Sem contraste. Sin contraste, exacto. Radiografía simple y tomografía simple para nosotros, ¿qué significa? Sin contraste. ¿Puedo utilizar el contraste? En algunos casos sí. Entonces, estén conscientes de por qué tengo que usar esa radiografía con contraste. Recuerden los pro y contra, ¿sí? Entonces, la pregunta le doy, yo tengo que usar el contraste. Ese contraste a un paciente con insuficiencia renal. No, espere, todavía no terminé. Ese paciente con insuficiencia renal ¿se dan cuenta de lo que digo? 1:10 es el horario de entrada, ¿sí? La próxima, por favor. Ah, sim, perdão. Un paciente con contraste, con insuficiencia renal, ¿sí? Después de ese contraste, ¿puede pasar o no puede pasar la diálisis? Ustedes saben lo que es la diálisis, ¿sí, verdad? Sí. Diálisis se utiliza en último recurso cuando tengo una insuficiencia renal grave. Hasta el último los médicos tratan de que el paciente no sea dializado porque una vez que entra en diálisis, ¿sale o no sale más de la máquina? Não. Não. Nunca más. Ya algo de por vida. Entonces, aquí también mi paciente es un paciente que va a recibir contraste. Ese contraste le puede llevar o no puede llevar a una diálisis. Pode. ¿Quedó claro? ¿Y por qué le va a llevar a una diálisis? ¿Y por qué le va a afectar el riñón? Recuérdense que mi paciente tiene una insuficiencia renal ósea, ¿sí? Y le cargué yo ¿qué le cargué? El contraste. Entonces, ¿por qué el contraste le puede llevar a una diálisis? Sencillo, ¿cuál es la función del riñón? Yo tengo que excretar, por eso el riñón es conocido como sistema excretor. El contraste es un isótopo, ese isótopo es radioactivo, ese isótopo es radiactivo e inestable y algo artificial. Tiene que quedarse en el organismo, tiene que ser depurado lo más rápido posible. ¿Y a quién le voy a sobrecargar con esa depuración? Mi riñón ya no está bien, vamos a lesionar. ¿Se entendió? Yo quiero que estén el porqué, siempre el porqué. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se entendió? Entonces vuelvo a repetir, vamos a ver si me entienden. Un paciente con contraste, con insuficiencia renal, ¿verdad? Ejemplo, un diabético tiene problemas en la microvascularización. ¿Dónde tiene problemas? En el ojo, que hay microvascularización, en el riñón, que hay microvascularización. Son lugares, algo, los objetivos, y por decirte así, por decirle a ustedes, es el riñón o el ojo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si me entienden. ¿Es normal que un paciente diabético a la larga tenga problemas en el ojo? Sim. ¿Es normal que un paciente diabético el día de mañana tenga problemas renal? Sim. ¿Es normal que un paciente diabético el día de mañana se haga diálisis? Sí. Entonces, atiendan bien ese paciente. Y otra pregunta. ¿Es difícil o fácil tener un paciente diabético? ¿Quedó claro? Entonces, ¿se entendió? Contrastada. La contrastada le puede llevar a la diálisis. ¿Por qué? ¿Por a quién le va a sobrecargar? ¿Qué tipo de isótopo estoy usando? ¿Quién creó ese? ¿Quién creó ese isótopo artificial? Si artificial, ¿quién creó, gente? El hombre. Y todo lo que el hombre hace perfecto. ¿Se entendió? Entonces, fácil es cuando es la piel del otro. Pero si es tu papá, si es tu mamá, si es un ser querido tuyo, y el médico, por querer una imagen que hizo, solicitó un contraste, debido a ese contraste el paciente se fue y paró en diálisis. Excelente trabajo del médico, ¿verdad? Bueno ese médico. Lo voy a querer a ese médico. Y el día de mañana, ¿quién va a solicitar el contraste? ¿Quién va a pedir el contraste mañana, gente? Ustedes. Hermano, ¿de quién está entonces? ¿Le va a gustar que el día de mañana un padre, una madre, un hermano, debido a un pedido ahí, entre
diálisis. Sabiendo que una vez que entra en diálisis ya no sale más. ¿Quedó claro? ¿Bien? Entonces, ¿están entendiendo? ¿Alguna duda de todo lo desarrollado? ¿Cómo le digo? El lunes queda la parcial, la primera parcial. ¿Qué cae en la primera parcial? Todo. ¿Qué significa todo? Todo lo que damos hasta el viernes cae. ¿Cae los trabajos prácticos? Cae. ¿Cae lo desarrollado en clase? Cae. Y siempre al término de cada clase que estoy diciendo. ¿Están entendiendo? Todo el mundo me dice sí. O usted no está así. Vamos a ver. ¿Tiene alguna duda de lo desarrollado hasta el momento? ¿Todo el mundo entendió? Entonces no digan después, no, profesor, esto no aplicó en clases. De ahí el tema de la atención, de ahí el tema de la organización. Tenemos que ser personas organizadas porque acaba afectando eso. Porque justamente cuando el profesor explicó, el alumno estaba jugando por celular o el alumno llegó tarde. ¿Y qué va a decir ese alumno? No, el profesor ese no desarrolló en clases. Le puedo asegurar. Así no desarrolló en clase, iba a reclamar. Y están los compañeros que le dicen, si desarrolló, pero vos llegaste que tarde, si desarrolló, pero vos estás haciendo, estás jugando por tu celular. Si se desarrolló, pero ¿qué vos estabas haciendo? Vos estabas hablando con el compañero. No es así. Siempre la culpa de los otros. Siempre el profesor es más fácil. ¿O no es así? Entonces vamos a ver si me entienden. Para biofísica, recuérdense que la óptica es de presión. Presión va a ser fuerza sobre superficie. ¿Otra parte encender a luz? No, yo voy a poner el proyector. Ah, Un ratito nomás. Esta primera parte. Voy a encender, no hay problema. Voy a apagar. Entonces sabemos que ¿qué es? Fuerza sobre superficie. ¿Qué eso es? La presión. ¿Quedó claro? Es alguien que le está presionando ¿a quién? A alguien. ¿Quedó claro? Fuerza. Entonces tenemos varios tipos de presión. Tenemos, por ejemplo, la presión atmosférica. Tenemos la presión oncótica. Tenemos la presión arterial. Recuérdense que estas presiones tienen efectos fisiológicos sobre el ser humano, sobre el organismo humano. Tiene efectos fisiológicos. Sí. Atmosférica, oncótica y arterial. Son los tipos de presiones que vamos a ver. Que hay varios tipos de presiones y esas presiones tienen efectos sobre el organismo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, está que presión para biofísica, ¿qué es? Alguien está que presionando que una superficie. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Entonces vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Y es lo que van a utilizar en su forma diaria. Yo tengo la presión arterial. ¿O no está la presión arterial? Ya no se dio presión arterial en primer auxilio. ¿Cuál es la característica de la presión arterial? Dos valores. Yo le tengo a la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Correcto. ¿Qué significa la presión arterial sistólica? ¿Cuál es el concepto que tiene de la presión arterial sistólica? Dale, gente. Dos ventrículos, doutor. ¿Cuál ventrículo? O izquierdo. El izquierdo. Entonces yo tengo esa presión cuando ¿quién se contrae? Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el origen de la presión arterial sistólica? ¿La sístolis de quién? Del ventrículo izquierdo. Nosotros somos médicos. La visión del médico tiene que ser diferente. ¿Sí? Entonces, todo el corazón se contrae. Todo el corazón se contrae. Pero ya sabemos que hay una contracción auricular. Y cuando hay contracción auricular, ¿cómo están los ventrículos? Relajados. ¿Sí? El corazón trabaja así. Las 24 horas del día, los 365 al año. Y si estoy hablando de presión arterial, ¿qué lado del corazón tengo que hablar? Izquierdo. El lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se entendió de la sístolis entonces? ¿Y la diástole cuándo qué? Relaxamento.
Cuando el corazón se encuentra en Relacionado. diástolis. ¿O el corazón qué era? Un órgano. ¿Qué es el corazón? Una víscera. ¿Qué es el corazón? Un músculo. Y el músculo tiene que la función de contraerse y relajarse. Entonces la etiología de la presión arterial, ¿de quién es? Del ventrículo izquierdo. ¿Sí o no? Pero claro, toda vez que el corazón se contrae, yo tengo una fuerza de eyección que se proyecta por la pared de quién. ¿Por la pared de quién se proyecta esa fuerza? Por la pared de quién ya salió el ventrículo. Estamos hablando de la presión arterial. Yo tengo una presión arterial, ¿sí? Sí. Esa presión arterial sucede o ocurre después de la salida del ventrículo. Ya salió ya acá la puertita. Ya salió la sangre, la torrente sanguínea, ya salió de quién? De la puertita. ¿Cómo se llama? Válvula aórtica. ¿Sí? Entonces esa sangre sale o no sale con fuerza. Y choca por la pared de quién? De las arterias. Y las arterias tienen una capacidad de que, ¿cómo se llama la capacidad que tenía la arteria? Tenía complacencia. Entonces, ¿qué va a hacer la arteria? Se va a dilatar para facilitar ¿qué? El flujo sanguíneo, para facilitar la circulación sanguínea. ¿Sí? Y ahí les digo, ¿cómo yo voy a demostrar lo que acabé de decir? Porque a mí me gusta demostrar. ¿Cómo voy a demostrar lo que acabé de decir? ¿Qué tengo que hacer? Profesor, ¿cómo es cierto lo que me estás diciendo? ¿Hay cómo demostrar lo que estoy diciendo, sí o no? ¿Hay cómo sentir? ¿Hay cómo dejar palpable eso, sí o no? Sí. ¿Cómo voy a hacer para demostrar que existe esa teoría? ¿Qué hago? Toquen acá. ¿Sienten o no sienten? Sí. ¿Qué sienten? Un golpecito. Entonces, ¿quién está haciendo la fuerza? La sangre. ¿Por la pared de quién? De las arterias. Entonces, ¿qué es la presión? Fuerza sobre superficie. ¿Quién está haciendo la sangre? ¿Quién está haciendo la fuerza? La sangre. ¿Por la pared de quién? ¿Puedo o no puedo comprobar eso? ¿Se comprueba o no se comprueba? Entonces, toda vez que mi ventrículo izquierdo, siempre en un cuerpo fisiológico normal, porque yo puedo tener una destrocardia, eso que ya di en embriología. Vamos a hablar de cosas normales, no de cosas raras. Entonces, siempre yo puedo comprobar eso. ¿Se comprueba o no se comprueba? ¿Qué compruebo acá? ¿La presión qué? La presión arterial, la presión sistólica. ¿Se puede o no se puede demostrar? ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces existe esa dilatación de las paredes arteriales. Entonces la pared arterial que está recibiendo las 24 horas al día. Literalmente que está recibiendo. ¿Cuánto por minuto? ¿Cuántas veces se golpea la pared de la arteria? 60, solo si un atleta. Tus latidos cardíacos son 60 por minuto. ¿Cuánto es el promedio de un latido cardíaco? Ustedes se conocen. ¿Cuánto es el latido de corazón de ustedes entonces? ¿Tuyo cuánto es por minuto? ¿Quién sabe cuánto es un latido por minuto? ¿El tuyo es 72? Entonces vos practicas algún deporte. 120, no, 120 es patológico. Hay un rango mínimo y un rango máximo de uno de los signos vitales. ¿Cómo se llama? Ritmo cardíaco, vulgarmente llamado de pulso. ¿O no es así? ¿Ustedes vieron o no vieron signos vitales? ¿Ustedes tuvieron o no tuvieron la materia de primer auxilio? En primer auxilio no se le pasó signos vitales. Y si se le pasó, los signos vitales no tienen el valor del rango. ¿Qué es valor del rango? Los valores normales. ¿Se le pasó o no se le pasó eso? ¿Saben o no saben entonces? ¿Se me ha pasado o fue o no? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuándo puedo considerar una? Por eso le digo, ¿cuándo puedo considerar una bradicardia o una taquicardia? ¿Qué es una taquicardia? Sí, entonces yo tengo que tener que el parámetro del valor normal, ese parámetro tengo que estar en cuenta. Si de arriba va a ser ¿qué? Taquicardia. Y si de abajo ¿qué es? Y eso es lo que significa valoración del paciente. Los números son fríos. Yo le tengo que valorar al paciente. Y eso es la valoración del paciente. ¿Qué es la valoración del paciente? Es colocarle los números fríos.
¿Y por qué, profesor, yo tengo que colocar números fríos a un paciente? ¿Por qué le tengo que hacer la valoración? Porque el día de mañana me viene un paciente con 245 de PA sistólica y 110 de diastólica. ¿Ese paciente está bien o tiene riesgo de vida? Ahí está. ¿Y cómo yo sé eso? Porque yo sé los valores de rango, son dos valores diferentes y acá hay un valor mínimo y un valor máximo. Acá hay un valor mínimo y un valor máximo. No sé dónde salió de que la presión normal es 120 por 70. Y le pregunto a usted, si es 121 por 69, ¿está alterado de su presión? ¿Está alterado, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Porque hay un valor mínimo y un valor máximo de la presión. Y eso ustedes tienen que saber porque son estudiantes del tercer semestre, ¿verdad? ¿O no son así? Ya se le dio, se le habrá pasado, eso es un primer auxilio. Primer auxilio que he visto el programa, hay presión arterial en los valores de rango. Entonces, vamos a lo nuestro, porque estamos hablando de presión. Entonces, atiendan bien, este paciente que me llegó así, ¿está bien este paciente? ¿O qué me dicen? ¿Qué le puede pasar a cualquier momento? Puede llegar al vómito, no puede tener un evento cerebrovascular, que le llamaban antes accidente, que le mal llaman derrame cerebral. ¿Le puede pasar eso, sí o no? Pero yo tengo algún documento que me compruebe eso, ¿tengo o no tengo? Tengo. ¿Cuál es el documento? Los signos vitales. Entonces, si llega el paciente que llegue, lo primero que tengo que verificar, y yo como médico tengo que verificar, ¿qué tengo que verificar? Y si está alterado, ya está tranquilo. ¿Quedó claro eso? Eso es la valoración del paciente. ¿Por qué yo le tengo que valorar al paciente? Porque ¿quién se está protegiendo? Yo me estoy protegiendo. Porque si ese paciente llega al óbito, yo tengo documentos que me digan ese paciente ya entró por esa puerta con estos valores. ¿Es importante o no es importante la valoración del paciente? Por eso siempre digo, la clínica es soberana. ¿Por dónde yo siempre tengo que comenzar? Por los signos vitales. ¿Y quién tiene que hacer? Yo tengo que hacer. Es el deber del médico. Yo sé que la parte de enfermería ayuda, pero se lleva un tiempo de enfermería hasta que llega el médico. Y los valores pueden ser alterados de un momento a otro. Por la frecuencia respiratoria ustedes están. ¿Mantienen una misma frecuencia respiratoria? 10 minutos después van a tener la misma frecuencia. No sabemos. Entonces yo no sé cómo ese paciente está. Y yo le explico a eso al equipo que me acompaña, mi gente, yo no desconfío del trabajo de ustedes. Yo sé el potencial que vos tenés. Pero para mi seguridad, yo tengo que ver por qué. Porque ese valor se puede alterar o no se puede alterar. Llega el paciente, el primero que le recibe, ¿quién es? La gente de enfermería. ¿Está haciendo su trabajo? Está excelente. Me pasan los datos. ¿Verdad? Excelente el trabajo. ¿Pero qué yo tengo que hacer como médico? Tengo que volver a hacer la valoración del paciente, porque ¿quién es el responsable? Yo puedo decir como médico, no, el enfermero quitó mal la presión y por eso este paciente llegó a óbito. Yo le puedo echar la culpa al enfermero. ¿Quién es el responsable del sector? Entonces, un médico solamente piensa como otro médico. ¿De quién es la responsabilidad? Y se entendió lo que es la valoración del paciente. Entonces, lo básico tengo que saber que los valores de rango de quién. Los valores de rango de los signos vitales. Excelente. ¿Eso cae en la parcial? Puede caer, porque es un deber eso. Yo puedo olvidarme de muchas cosas, pero no saber cuánto es un latido y no conocerme cuántos mil latidos por minuto, ¿cómo queda? ¿Se le pasó o no le pasó ya a ustedes? ¿Sí? Pues eso cae, porque por un deber tienen que saber eso. Profesor, pero eso puede estar en el pizarrón. ¿Y si no está en el pizarrón? Si un paciente se va a consultar, te digo, está acá con tu teléfono. ¿Qué tenés? Y después, ese paciente va a volver. Les puedo asegurar que hay médicos que no tienen nada de conocimiento, están ahí. ¿Ustedes quién es eso? ¿Quién es ese tipo de médico que le trata a su madre, a su padre, a sus seres queridos? ¿Qué tipo de médico quieren ser ustedes? Ustedes van a ser. Por eso necesito orden. ¿Se dan cuenta de la preocupación que tengo? Yo necesito orden, gente. Por algo están los horarios. Entonces volvemos a lo nuestro. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó evidente? ¿Sí o no?
Entonces, vamos a ver si me entendieron. ¿Se entendió lo que es la valoración del paciente? ¿Qué es la valoración del paciente? Los detalles. Colocarle el número, así de frío, porque la matemática es fría. Si mi paciente viene con una temperatura de 43 grados, ¿está bien ese paciente? Viene con una frecuencia respiratoria de 130 por minuto, 5 infusiones respiratorias por minuto, ¿está bien? Por eso le digo, vos sabés que tener un parámetro, pero hay que tener un parámetro. Y no tengo que valorar al paciente, le tengo que valorar. ¿Y por qué le tengo que valorar al paciente? Y escribir, y sellar y documentar día, hora de la atención. Porque si llega el óbito, ¿quién va a tener la culpa? ¿El médico? No va a tener la culpa el médico porque el paciente ya entró descompensado. Es lo que yo siempre digo. Yo, infelizmente, a la clase de milagro que se dio en la facultad, justamente ese día yo falté. Yo no hago milagros. Yo hago lo humanamente posible. ¿Va a fallecer? Va a fallecer. Los parientes van a entender eso. Ya saben, no van a entender. Ya tenemos la visión de lo que es el paciente. Por eso le estoy pasando la visión del paciente. Ustedes ya saben, radiografía simple existe. Pero para el paciente, ¿qué es la radiografía simple? ¿Qué entendió por radiografía simple? Y algo simples. Porque para nosotros los médicos tenemos que las simples y la contrastada. ¿Están entendiendo la visión del médico? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué valorar del paciente? ¿Qué es la valoración del paciente? Colocarle números. Eso es. ¿Y por qué le tengo que colocar números? Correcto. ¿Quién va, si yo hago bien mi trabajo, quién va a estar bien? Voy a recibir una demanda el día de mañana por la cantidad de abogados sin trabajo que hay en el Paraguay. El Paraguay hay un exceso de abogados. Como ya le dije, imprudencia, negligencia, ¿verdad? Es 500 millones van bien. Entonces lo básico siempre yo tengo que ver signos vitales, yo tengo que hacer la valoración del paciente. Llegó el paciente, día, hora, completo. ¿Cómo entró ese paciente? Si ese paciente ya entró descompensado, yo tengo que ver eso. Yo tengo que colocar el número, esa es la valoración del paciente. ¿Y quién tiene que hacer eso? Yo tengo que hacerlo. Porque la responsabilidad de quién. Y le explico otra vez al equipo, no es que desconfíe de tu trabajo. Yo sé que vos tenés la capacidad, el potencial de hacer eso. No te tomes por mal. Porque al comienzo algunas licenciadas que en la época eran más viejas que mí, tenían más años de experiencia, y yo como médico recién formado, chocaba con ellos, le abrío, lo que le mira, la responsabilidad es mía. No hay que tomarla mal, pero es mi forma de ser. Y eso sí, nunca tuve problema. ¿Se entendió el porqué? Y esa es mi preocupación que les paso a ustedes. Sencillo, vamos a ver si me entendieron. Viene un pase, están las guardias tienen un promedio de duración de 24 horas, ¿sí? El médico termina su guardia y ¿qué hace? ¿Se queda en el hospital? Pero el médico que agarró la guardia anterior solicitó un estudio complementario de laboratorio. ¿Está bien? Terminó su guardia y me viene el paciente con el resultado, porque los resultados no son inmediatos, me viene con un resultado de laboratorio. ¿Qué voy a hacer con el resultado de laboratorio? ¿Qué hago con ese resultado de laboratorio? No hago nada. ¿Y después? ¿Por qué voy a pedir otro? La secuencia. Los parámetros normais? Correcto. ¿Cuál es lo más? ¿Quién pidió ese estudio laboratorio? No voy a entrar en comunicación con él. Le voy a decir, mira, mi paciente ya me trajo estos resultados laboratoriales. ¿Qué querés que le haga? ¿Por quién pidió? Yo pedí ese laboratorio. Yo pedí ese examen complementario de imagen. Yo la atendí en el momento. No cambió del momento que se la atendió hasta cuando vuelve conmigo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? ¿Yo no me voy a resolver? O lo consciente sería, o lo prudente sería llamarle al colega y decirle, mira, acá volvió tu paciente, ¿será que me decís tu parecer? Y a continuar con lo que comenzaste. ¿O no es así? Eso es la valoración del paciente. Y recuérdense que cada 24 horas te van a hacer eso, o sea, algo común. ¿Sí? ¿Están entendiendo el caso? Entonces vamos al pasito. ¿Se entendió lo que es la presión arterial? ¿Quién está haciendo la fuerza? La sangre. ¿Contra quién? Para las arterias.
¿Y qué era presión? ¿Cuál era el concepto de presión? Correcto. ¿Quién hace la fuerza? ¿Por la pared de quién? Entonces, ¿presión arterial está bien o no? Siguiendo esa didáctica, entendiendo de que la presión es fuerza sobre superficie. Excelente está eso. Sí. ¿Está bien? ¿Quién está haciendo la fuerza? ¿Y qué era la presión? Fuerza sobre superficie. ¿Quiénes hacen la fuerza? La sangre contra la pared de quién. ¿Se puede comprobar eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo tenía que llamarse esa presión arterial? ¿Quién hace la fuerza? Entonces, ¿cómo tenía que llamarse esa presión? Pressão sanguínea. ¿Y por qué no se llama presión sanguínea? ¿Quién me explica por qué no se llama presión sanguínea? Se llama presión arterial. Porque es contrartero. ¿Por qué? Porque a pressão é contrartero. Porque la presión es contra arteria. Pero ¿quién está haciendo la fuerza? Eso te digo. ¿Quién está haciendo la presión? ¿Y qué era presión? Fuerza sobre superficie. ¿Quién está haciendo la... ¿Están entendiendo la pregunta, sí o no? Y bueno, ¿y por qué entonces se llama presión arterial? ¿Por qué no se llama presión sanguínea? ¿Quién está haciendo la fuerza? ¿Están entendiendo lo que estoy preguntando? É porque tem artéria e venas? Exacto, porque yo tengo dos tipos de presiones. Yo tengo la presión arterial y la presión venosa. ¿Y cuánto es el promedio general de la presión venosa? ¿Cuánto es el promedio general de una presión venosa? ¿Le expliqué o no le expliqué la pasar la circulación a ustedes? ¿Le expliqué o no le expliqué? Sí. Por algo le expliqué. No son dos territorios diferentes, con dos funciones diferentes. Consecuentemente, ¿qué va a tener de diferente? Valores diferentes. ¿Cuánto es el promedio de una presión venosa? ¿Cuánto es el promedio de una presión venosa? No se prende mi compu, pero no importa. ¿Cuánto es el promedio de una presión venosa? Cero. Cero es el promedio de una presión venosa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Están entendiendo? Entonces entra un fenómeno. Profesor, la presión venosa no es la presión del retorno. ¿Es o no la circulación del retorno? ¿Sí o no? La circulación del retorno no tiene que volver al corazón. ¿Y cómo hace la sangre que está en la punta de tu pie y llega al corazón si su presión es cero? Uno es cero. ¿Sí o no? No está la fuerza de la gravedad. Yo hago esto, ¿qué pasa? ¿Quién hizo eso? Es un hecho, la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿cómo hace la sangre para subir si su presión es cero?